Primero, ¿qué es lo que ellos ven como militarismo? ¿Qué es militarismo para ellos? El militarismo, o sea, el militar para el sector civil de la oligarquía es una máquina subordinada para proteger sus intereses, es decir, los intereses de la oligarquía. Fíjense bien lo que yo le voy a decir. O sea, esta es una opinión muy personal, yo no soy historiador, repito, pero es la opinión que yo tengo con respecto a lo que pasaba en ese tiempo. Recordemos que aquí había una colonia a la que llegaron, como dijo el señor Zuluaga, a la que llegaron los españoles, impusieron su forma de gobierno, conquistaron para la corona y luego se fueron haciendo familias aquí de la aristocracia, de la oligarquía, fueron haciendo su dinero. Porque vamos a quedar claros que dentro de los movimientos independentistas de España, si bien es cierto que habían patriotas, Francisco de Miranda, el mismísimo Bolívar, Vicente Bolívar, el mismísimo Bolívar, que ellos dicen, una de las preguntas que se hacen es que ¿por qué tienen que estar mencionando al Libertador? No es que el Libertador estaba allí como estudiante, era un estudiante, pero es el único que continúa, o por lo menos va de raíz a lo que era la independencia de América Latina, ¿ves? Y eso no lo quieren ellos aceptar. Entonces tratan de separar a Bolívar de lo que fue la esencia de la liberación, de la corona, del imperio español, la esencia de lo que fue ese acto independentista. Pero, paralelo a ese acto independentista, y eso no se puede negar, había también en las fuerzas vivas o el poder de la oligarquía, la burguesía, que es la que comienza a rebelarse o a pensar que puede tener más beneficio, que puede obtener más beneficio si se desprende de la corona y sabe que una liberación de América, yo no soy ya español, sino americano, una liberación de la corona le rentaba la posibilidad de no seguirle pagando a la corona y yo me hago del poder en América Latina, y estamos hablando del poder en Venezuela, el poder en Colombia, el poder en todos los países de Latinoamérica. Es decir, esencialmente, detrás, repito, detrás, y eso ha sido así desde siempre, la oligarquía detrás de ese movimiento independentista buscaba proteger sus intereses, dinero, economía, billete entrando en buche. Eso es bien, vamos a ponerlo en su contexto, allí, clarito. ¿Por qué? Ahí bien bueno, porque hay una revistica que nos vino en estos días, se llama Memorias de Venezuela, en donde hablan lo siguiente, y esto es bien bueno que nosotros lo veamos. ¿Ves? Hay unos datos bien interesantes aquí. Unos datos bien interesantes, sobre todo por la sociedad. Una sociedad excluyente. Esto es lo que estamos hablando en tiempos de la colonia, ¿verdad? Los habitantes de la Capitanía General de Venezuela se distribuían en el territorio siguiendo los circuitos económicos impuestos por la relación colonial con España. Es decir, la provincia de Caracas, epicentro de la economía de plantación, estaba el cacao, el que tenía una plantación de cacao tenía todos los reales del mundo. Le seguían las provincias de Maracaibo y de Cumaná. Los indígenas en su mayoría se habían visto obligados a desplazarse hacia la frontera, huyendo de la dominación europea y la cristianización. Los africanos esclavizados, buscando escapar de su dura condición, se refugiaban en Cumbés y Rochelas, lejos de la mano inclemente de los amos. ¿Qué es lo que vamos a ver aquí? Los grupos sociales, en esa época, que es, en definitiva, lo que estábamos viendo allí, las clases sociales, las que dominaba, y las otras, y sus limitaciones. Los blancos, vean esto, grupos sociales. Los blancos constituían aproximadamente el 20% de la población total. La condición de blanco representaba el estatus superior respecto a los demás grupos sociales. La dominación colonial española suponía una superioridad moral de los blancos frente a los otros estamentos, los cuales eran considerados de baja calidad.
Es decir, la sangre pura, la blanca. Los pardos conformaban la mayoría de la población venezolana y constituían el grueso de la mano de obra, que luego sería burguesía. Realizaban los más diversos oficios, desde las ocupaciones artesanales hasta los trabajos más duros en las haciendas y plantaciones. Su labor resultaba indispensable en la vida diaria de la sociedad. Los negros, sometidos en su mayoría a la esclavitud, llevaban sobre sus hombros las condiciones más denigrantes de trabajo, laboraban de manera intensiva en las plantaciones de cacao, azúcar, café y otros cultivos destinados a la exportación. Dice aquí, pese a ser identificado socialmente con la esclavización, su descendencia había conformado los pardos y demás castas consideradas libres. Y luego los indígenas eran los habitantes originarios del territorio sometidos por la invasión europea, habían logrado preservar en buena medida su cultura y su vida comunitaria, a pesar de las presiones de la sociedad colonial para lograr su disolución. Resistían para preservar su identidad y su vida en comunidad, lo que llamamos el socialismo originario. Pero hay otra cosa más, conformación de cada grupo social, compadre. Vea, los blancos estaban conformados en blancos peninsulares españoles, que eran los que gozaban de mayores privilegios en la sociedad colonial, originarios de la península ibérica y designados como funcionarios de la corona. Representaban el poder de España. Los blancos criollos, nacidos en América, de padres o ancestros españoles, gozaban de privilegios de la riqueza heredada de los conquistadores, constituyendo una especie de nobleza autóctona, la oligarquía, que usufructuaba y compartía el poder económico con las instituciones del rey. Aunque orgullosos de su pureza de sangre, podían tener, sin embargo, ocultamente ancestros miscegenados con el negro y el indígena. Y blancos de orilla y canarios o isleños constituían la mayoría de los blancos presentes en la Venezuela colonial, gozaban del privilegio de no ser abiertamente segregados como los pardos o los negros, pero por ser pobres y de orígenes sospechosos, estaban lejos de poder ser considerados hidalgos o nobles. Luego vienen los pardos, tiene pardos beneméritos, eran aquellos pardos que gracias a sus actividades u oficios habían logrado figuración económica y social, convirtiéndose en pequeños y medianos propietarios. Pardos artesanos en oficio, eran los pardos especializados en los oficios más diversos, ofreciendo esenciales bienes y servicios a la población. Pardos agricultores o labradores, ¿ves? Quinterones, cuarterones, mulatos, zambos, salto atrás y otros. En la mirada colonial los pardos podían ser distinguidos según su grado de cercanía a la condición de blanco o de negro. Negro, están los negros libres, que gozaban jurídicamente de la libertad por haber sido liberados o manumisos, y se confundían con los pardos empleándolos en labores que implicaban mayor esfuerzo físico, pero también las actividades de artesanía. El negro esclavizado, el esclavo. Los cimarrones, buen número de negros y mulatos, solían resistir el yugo de la servidumbre, escapando a regiones geográficas alejadas. Los indígenas, indios tributarios en misiones, indios rebeldes y alzados, indios ocultos, un poco más del 30% de los indígenas que habitaban Venezuela al final de la colonia, ocupaban zonas selváticas y apartadas totalmente fuera de la influencia europea y criolla. ¿Qué yo les estoy diciendo con esto? Que es lo que los blanquitos que hicieron la historia ocultan.